las conjuntivitis agudas, donde se incluyen las bacterianas, virales y neonatales, y ya las conjuntivitis crónicas. Estas son las referencias que utilicé. Iniciando con la anatomía y fisiología conjuntival. La conjuntiva es una superficie que es mucosa y se va a extender desde el limbo córneo-escleral hasta los márgenes palpebrales y la carúncula. Esta se va a dividir en una conjuntiva vulvar, que es esta señalada en amarillo, una conjuntiva forniceal. Esta conjuntiva forniceal va a cubrir el fornix tanto superior como el inferior, y una conjuntiva palpebral que va a empezar en la unión mucocutánea del párpado, va a cubrir todo el párpado interno y es fuertemente adherente al tarso. En cuanto a la conjuntiva vulvar, ella va a cubrir el globo ocular y se va a adherir a la cápsula de Tenn. Las funciones de la conjuntiva tienen una función de protección de los tejidos blandos, de la órbita y del párpado. También tiene un papel importante en la película lagrimal, va a proveer la capa mucosa y parte de la capa acuosa. Tiene un papel inmunológico y también facilita el movimiento independiente del globo ocular. En cuanto a la carúncula es este pequeño nódulo rojo en el borde medial del ojo. Esta tiene aproximadamente 5 milímetros de alto y 3 de ancho. Va a contener el lacus lacrimalis y va a estar sujetada a la plica semilunaris por el lado inferomedial. Esta plica semilunaris es el pliegue vertical que tenemos acá en forma de media luna, que se ubica en el ángulo medial del ojo. Que va a contener esta carúncula, va a tener células de Goblet, tejido lagrimal, va a tener pelos, va a tener glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. En cuanto a la morfología celular, importantes las células caliciformes. Estas células producen la mucina y van a ayudar a estabilizar la película lagrimal. Son de naturaleza apocrina. La liberación de los gránulos va a resultar de la activación parasimpática. Son el 10% de las células basales del epitelio conjuntival y van a ser más numerosas en la conjuntiva palpebral, en la conjuntiva vulvar inferonasal y en toda la plica semilunares. Entonces, esta zona es donde vamos a tener mayor cantidad de células de Goblet o las células caliciformes. En cuanto a la morfología celular, el epitelio de la córnea va a ser un epitelio estratificado, cuboideo en general, no queratinizado. En el tarso va a ser un estratificado cuboideo, vulvar va a tener una morfología escamosa, y en el fornix va a tener un epitelio columnar estratificado, pero en general es un epitelio no queratinizado escamoso. En cuanto al CALT, es el tejido linfoide asociado a la conjuntiva. Este tejido consiste en linfocitos y otros leucocitos que se presentan especialmente en los fórnices. Estos linfocitos van a interactuar con la mucosa, con el epitelio de la mucosa y con las células que están allí, y van a tener unas señales regulatorias recíprocas gracias a los factores de crecimiento, las citoquinas y los neuropéptidos. Estos van a ser los mediadores de estas señales regulatorias. En cuanto a la irrigación palpebral va a compartir una irrigación con los párpados, viene derivada de la arteria oftálmica, tanto la dorsal nasal, la frontal, la supraorbitaria y la lagrimal. La conjuntiva vulvar se suple por las arterias ciliares anteriores que vienen de la arteria oftálmica. Estos son capilares fenestrados y permiten el paso del fluido. Por lo tanto, cuando hay una respuesta alérgica o algún evento inflamatorio, esto puede generar una quemosis. En cuanto al drenaje venoso, las venas palpebrales drenan el fornix y la conjuntiva tarsal y vulvar posterior.
El retorno venoso ya de los párpados superior ocurre por el plejo venoso formado pues por los tendones del elevador del párpado superior. Estas van a drenar a las venas del recto superior y eventualmente estas van a drenar a la vena oftálmica. El retorno venoso del limbo se va a dar por las arcadas marginales, las venas conjuntivales anteriores, y esto va a drenar a las venas comunicantes epiesclerales, que van a drenar eventualmente a las venas del músculo recto. En cuanto a la inervación y el drenaje linfático, la conjuntiva tiene múltiples ramas terminales del quinto par craneal que le van a dar esa inervación. Y el drenaje linfático se va a dar por una porción medial. La porción medial va a drenar a los ganglios submandibulares, entonces toda esta porción medial drena a los ganglios submandibulares, y la porción temporal va a drenar a los ganglios preauriculares. Bueno, entrando ya al tema, la conjuntivitis. Entonces, la conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva y se caracteriza por una dilatación de los capilares conjuntivales que van a resultar en una hiperemia, en un edema de la conjuntiva, y se va a asociar también a una secreción. Ya dependiendo del tipo de conjuntivitis, pues la secreción va a tener unas características. La hiperaguda es una conjuntivitis que se presenta en menos de 24 horas, la aguda en horas o días hasta 3 semanas, porque ya más de 3 semanas se considera una conjuntivitis crónica. Entonces, en la conjuntivitis aguda tenemos conjuntivitis bacteriana, viral y neonatal. Dentro de la bacteriana, los microorganismos que se asocian a una conjuntivitis bacteriana aguda están el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, entre otros. En la hiperaguda tenemos Neisseria gonorrea y Neisseria meningitidis. En la viral tenemos adenovirus, herpes simple tipo 1, varicela zoster, sarampión y el virus del Epstein-Barr. Y en la neonatal tenemos una conjuntivitis neonatal química, conjuntivitis por clamidia, aquí vuelve a aparecer Neisseria gonorrea y también por herpes simple tipo 2. Entonces, este es un estudio que se realizó en Colombia, fue publicado en el 2022 y fue un estudio que es de corte transversal que se realizó entre el 1 de abril del 2020 y el 31 de abril del 2021, y estudió los pacientes de la base de datos de donde se dispensan las drogas del sistema de salud, donde hay aproximadamente 8.5 millones de personas afiliadas pues a este sistema de salud colombiano. Este estudio tenía como objetivo saber cuál era el manejo que se le estaba dando a la conjuntivitis en Colombia, y pues adicionalmente hacer un estudio descriptivo de cuáles eran los diagnósticos que más se tenían frente a la conjuntivitis, cómo se trataban a estos pacientes, y pues describir los hallazgos como tal. Entonces, ¿qué se encontró en este estudio? Lo primero que se encontró en este estudio fue que la mayoría de personas eran mujeres. Entonces se tomaron 8.708 pacientes, se identificaron. La edad media de los pacientes fue de 44.7 años y la mayoría de personas diagnosticadas con conjuntivitis fueron mujeres. Las causas más comunes de conjuntivitis y la más común, con un 53.1, fue la conjuntivitis no especificada, con un 37.4 fue la conjuntivitis alérgica. Se utilizaron drogas, dentro de las más comunes, pues, gotas, la olopatadina, la dexametasona con polimixina y neomicina, y el 97% de estos pacientes recibieron una prescripción de medicamentos tópicos, mientras que un 12.8% recibió medicaciones sistémicas.
Dentro de los rangos de edad tuvimos un 21.6% de pacientes menores de 18 años, de 18 a 39 años, un 23.4%. La mayoría de los pacientes estuvo en un rango de edad entre los 40 a 64 años y ya de más de 65 años se presentó un 26%. Unas de las ciudades principales donde se diagnosticaron a estos pacientes, la principal fue Bogotá, seguido de Cartagena, Barranquilla y Popayán. De estos pacientes, el 27% eran afiliados al régimen subsidiado y el 73% afiliados al régimen contributivo. El 83.5% de estos pacientes fueron atendidos, diagnosticados y tratados por los médicos generales. Entonces, ¿qué se vio en el manejo en general de todos los tipos de conjuntivitis? Que los glucocorticoides, los antibióticos, los antihistamínicos y las lágrimas, los lubricantes oculares, fueron los medicamentos que más fueron prescritos a estos pacientes. Los glucocorticoides y los antibióticos, la mayoría fueron enviados a pacientes con diagnóstico de conjuntivitis bacteriana y conjuntivitis viral. Los antihistamínicos, la mayoría fueron enviados a pacientes con conjuntivitis alérgica con un 57.4%. Y en cuanto a las lágrimas artificiales, la mayoría fueron enviados para una conjuntivitis inespecífica, seguido de la conjuntivitis alérgica, después conjuntivitis bacteriana y por último una conjuntivitis viral con un 3.7%. Entonces vamos a iniciar con la conjuntivitis bacteriana. La conjuntivitis bacteriana se presenta en menos del 5% de los casos de conjuntivitis. Generalmente se asocia a una disminución de las defensas locales o sistémicas del huésped. Cuando es aguda, tiene un inicio súbito, tiene eritema, irritación, tiene una secreción purulenta. Usualmente se ve comprometido primero un ojo y posteriormente se compromete un segundo ojo en el primero o segundo día y es de un curso autolimitado de 7 a 10 días. Los cuadros severos de conjuntivitis bacteriana pueden producir una tensión punteada difusa a nivel del epitelio corneal y el patógeno más frecuente acá va a ser el estafilococo aureus, el streptococo pneumoniae y el hemófilos influenza. Este último puede causar conjuntivitis en niños y ocasionalmente puede causar también epidemias institucionales. También podemos tener bacterias gram negativas. Estas pueden afectar la conjuntiva, especialmente en pacientes que estén un poco más débiles o que estén institucionalizados. La identificación del germen debe hacerse por un análisis directamente pues, de la secreción conjuntival y se recomienda en pacientes con una sospecha de una infección sistémica, pacientes inmunosuprimidos o pacientes que no tienen respuesta a una terapia inicial. En cuanto al tratamiento, entonces tenemos antibióticos como las fluoroquinolonas, los aminoglucósidos y los macrólidos. Dentro de las fluoroquinolonas tenemos de segunda generación, donde está la ciprofloxacina al 0.3%, la ofloxacina al 0.3%, de tercera generación la levofloxacina al 0.5%, de cuarta generación la moxifloxacina y la gatifloxacina, ambas al 0.5%. Los aminoglucósidos como la tauramicina y la gentamicina, ambas al 0.3%, y los macrólidos como la eritromicina al 0.5% en ungüento o la acitromicina al 1% en solución. Los antibióticos conllevan a una remisión clínica, microbiológica, es mucho más rápida comparado con el placebo y pues esto puede resultar en una disminución de la transmisión y pues asimismo una menor incidencia en la población general. Importante para disminuir también esta transmisión, la adecuada higiene y el lavado de manos. Entonces, ¿qué otros tratamientos se pueden tener? El ácido fusídico, la polimixina, trimethoprim, la sulfacetamida.
La decisión de qué antibiótico se debe utilizar, pues debe estar guiada por el costo, por el tipo de paciente, por la disponibilidad de los medicamentos, el riesgo de efectos adversos y adicionalmente la resistencia. ¿Qué pasa? Los aminoglucósidos tópicos, como lo son la gentamicina, la tobramicina, este es un antibiótico que utilizamos mucho en las conjuntivitis bacterianas. Sin embargo, no son tan efectivos contra los gérmenes gram positivos y hay una alta incidencia de resistencia por su mismo uso indiscriminado en las conjuntivitis. En cuanto a las quinolonas son un grupo de antibióticos tópicos muy efectivos contra las infecciones, pero contra las infecciones oculares severas son muy buenos, por lo que el uso en estos casos pues debe usarse para conjuntivitis o para infecciones muy severas y se debe limitar a estos casos para evitar una resistencia. Entonces, ya en cuanto a los esteroides tópicos, estos pueden ser utilizados ya en unas fases tardías, nos van a ayudar a disminuir la inflamación conjuntival residual, porque si se usan en fases iniciales, se puede potencializar la diseminación de la infección cuando se usan tempranamente. Ya en cuanto a la conjuntivitis bacteriana hiperaguda, tenemos acá el patógeno Neisseria gonorrea. En estos pacientes, bueno, este es un patógeno, es una enfermedad de transmisión genito-ocular, a veces puede ser transmitida por formites. Se considera una urgencia en oftalmología, es de un inicio muy rápido, de un inicio explosivo y tiene una capacidad muy alta de perforar la córnea de manera espontánea. Comienza como una gotera necrótica, acá como vemos en la imagen vemos un adelgazamiento corneal superior y probablemente tiene un riesgo muy alto de una perforación ocular. ¿Qué más presenta esta infección? Una secreción verde, amarillenta, puede presentar un eritema y un edema conjuntival. El diagnóstico, aunque la mayoría de los casos el diagnóstico es clínico, también se puede hacer por un GRAM y un cultivo en agar chocolate, pero estos pacientes que se cultivan son pacientes que usualmente no responden al tratamiento inicial que se le dio con el diagnóstico clínico que se realizó. En cuanto al tratamiento, este requiere un manejo sistémico con un régimen de ceftriaxona, 1 gramo intramuscular, seguido de un curso de 2 semanas de tetraciclina o eritromicina oral. A nivel tópico, se puede utilizar la penicilina cristalina de 333.000 unidades por mililitro o el ciprofloxacin. También se puede utilizar la ceftriaxona de 125 miligramos intramuscular en menores de 18 años y se debe complementar con acitromicina 1 gramo una única vez. El seguimiento, como estos pacientes tienen un riesgo de perforación corneal, debe hacerse un seguimiento a estos pacientes en al menos 1 a 2 días del diagnóstico. Pasando a la conjuntivitis viral, esta conjuntivitis causa la mayoría de las conjuntivitis agudas, a diferencia del estudio que vimos en Colombia, la conjuntivitis viral fue la enfermedad que menos se diagnosticó, pero en general la conjuntivitis aguda es la causa de la mayoría de las conjuntivitis. Acá va a presentar un cuadro clínico de una irritación ocular, vamos a tener eritema, un edema en la conjuntiva vulvar, un edema también en la conjuntiva tarsal, vamos a tener una secreción ocular que generalmente no es una secreción como la mencionamos anteriormente, es una secreción acuosa. Ya va a producir una reacción conjuntival folicular. Esta va a estar usualmente acompañada de una adenopatía preauricular en el lado del ojo afectado. Esta también inicialmente es unilateral y en el transcurso de una semana va a comprometer ambos ojos. Su periodo de incubación es de 5 a 12 días
y su cuadro clínico desaparece después de unos 5 a unos 15 días. Los episodios de conjuntivitis por adenovirus, pasando a esta entidad, estos son relativamente frecuentes y altamente contagiosos. Esto se recomienda incapacitar al paciente durante la fase aguda. Tienen una transmisión que va desde el 10 al 50%. La transmisión es por secreciones respiratorias o por contacto directo. Tiene un cuadro clínico muy similar al mencionado anteriormente de todas las conjuntivitis virales. Entonces, pues vamos a tener una irritación ocular, un eritema, edema conjuntival vulvar y tarsal, una secreción ocular, pero en este caso hay dos entidades que se van a diferenciar muy claramente. Acá entonces vamos a tener la fiebre faringoconjuntival. Esta va a generar un cuadro de fiebre, de faringitis, conjuntivitis folicular, la secreción acuosa y adenopatía preauricular. El paciente también va a presentar una queratopatía punteada que es transitoria. Esta enfermedad es una enfermedad que es autolimitada de aproximadamente 1 a 2 semanas y el tratamiento va a ser netamente sintomático. Entonces, vamos a utilizar compresas frías, lubricantes y vasoconstrictores. La queratoconjuntivitis epidémica es la segunda entidad que se ve en las conjuntivitis por adenovirus. Es una forma ya mucho más severa. Esta puede durar de 7 a 21 días. Frecuentemente está acompañada de hemorragias subconjuntivales, de membranas conjuntivales tarsales. Estas pueden llevar, por ejemplo, un simblefaron, de cicatrices conjuntivales y puede presentar una descarga que es un poco más líquida. El compromiso de la córnea es un compromiso que va a ser variable. Puede haber una queratopatía punteada difusa que puede progresar a lesiones epiteliales puntiformes sobreelevadas y en el 20 al 30% de los casos pueden conducir a unas opacidades corneales, que estas opacidades corneales pueden persistir durante meses o durante años. El tratamiento también es sintomático. Entonces acá vamos a utilizar compresas frías, lubricantes oculares. Si hay una lesión muy extensa del epitelio corneal, se puede utilizar un antibiótico. Si se presentan infiltrados subepiteliales en el eje visual, se pueden utilizar esteroides tópicos para que vaya disminuyendo esta lesión subepitelial. Y tener en cuenta que los corticoides, pues hay que usarlos con mucho cuidado porque pueden aumentar las recidivas y el mismo contagio de la enfermedad. Pasando a la conjuntivitis por herpes simple, el herpes simple tipo 1 puede producir tanto una blefaroconjuntivitis como una queratoconjuntivitis folicular. Puede ser unilateral o bilateral. Puede tener ocasionalmente vesículas cutáneas durante su primoinfección. Es el responsable del 30% de las conjuntivitis virales en un servicio de urgencias. El primer episodio usualmente se da en la infancia. Este también se va a asociar a una adenopatía preauricular y este episodio se va a resolver espontáneamente. Puede ser un episodio que pase completamente inadvertido, pero esto va a hacer que el virus se aloje en el ganglio del trigémino y esto va a generar que este virus tenga la capacidad de reactivarse en condiciones que se permitan. Entonces, un paciente que está inmunosuprimido temporalmente o que tenga una cirugía o que tenga algún tipo de infección concomitante, esto va a hacer que el virus se reactive y aquí es cuando nos vuelve a presentar un cuadro clínico el paciente de una conjuntivitis por herpes. Dentro del tratamiento, el tratamiento se realiza con aciclovir tópico o sistémico.
En caso pues de haber algún problema con la administración del ungüento, por ejemplo, que es un niño o que es un anciano, pues se puede tratar con antibiótico sistémico, con aciclovir sistémico. Sin embargo, usualmente es con aciclovir tópico. Eh, y tener muy en cuenta que esta enfermedad puede atacar de forma recurrente la córnea y puede comprometer el eje visual y la agudeza visual del paciente. Entonces es una entidad que pues debemos estar pendientes y tratar al paciente. ¿Qué otras conjuntivitis virales podemos tener? Por rubeola, por sarampión, por varicela zoster y por mononucleosis. El cuadro clínico es muy similar, pues cada una ya con sus diferentes manifestaciones a nivel sistémico. Ya pasando a la conjuntivitis neonatal, este es un tipo especial de conjuntivitis. Esta aparece durante el primer mes de vida. Puede ser causada por una toxicidad medicamentosa, por una infección bacteriana, viral o por clamidia. Clínicamente, entre ellas es muy difícil diferenciarlas y como las consecuencias de la infección neonatal no tratada pueden ser fatales en el paciente, pues debemos hacer una investigación etiológica y esta va a ser fundamental, pues dado a estas consecuencias que puede tener el paciente. La aplicación de un ungüento de tetraciclina o eritromicina en el momento del parto o la yodopovidona. Esto es lo que va a evitar la contaminación ocular por clamidia y gonococo y en este momento pues es el método profiláctico para que se utiliza en muchas partes del mundo. Entonces tenemos la conjuntivitis neonatal química, la conjuntivitis por clamidia y la conjuntivitis por gonococo. ¿Cómo podemos diferenciar cada una de ellas? El tiempo de aparición es una de los ítems que podemos tener en cuenta para poder hacer la diferenciación. La conjuntivitis neonatal química, esta es la forma más benigna de las conjuntivitis causadas por toxicidad. Esta es una toxicidad que es directa del nitrato de plata, que a veces se utiliza como profilaxis para la conjuntivitis neonatal por gonococo. Es una conjuntivitis leve, tiene un enrojecimiento palpebral, tiene un lagrimeo y aparece a las pocas horas de haber administrado el químico. Esta conjuntivitis es autolimitada, usualmente a 24 a 36 horas. Ya la conjuntivitis por clamidia es una conjuntivitis que es la más frecuente. Esta se presenta de los 5 a los 14 días después del nacimiento y puede ser unilateral o bilateral. La secreción es inicialmente una secreción que es acuosa y gradualmente esta secreción se va a convertir en una secreción mucopurulenta y puede presentar unas pseudomembranas. Por lo general es autolimitada, pero en ocasiones puede dejar lesiones corneales. La prueba de diagnóstico de la elección acá es la inmunofluorescencia. Es una inmunofluorescencia directa de la secreción conjuntival. Y el tratamiento se va a hacer un tratamiento sistémico. Se va a utilizar la eritromicina, 50 miligramos kilogramos día, en 4 dosis, 2 semanas, para prevenir la colonización pulmonar de clamidia. La madre y el compañero sexual también requieren un tratamiento simultáneo, entonces hay que identificarlos también y tratarlos. Ya por último, la conjuntivitis por gonococo es una conjuntivitis que se da aproximadamente en las 24 a 48 horas. Esta se ha disminuido desde el inicio de la profilaxis con el nitrato de plata. ¿Cómo comienza el cuadro? Con un edema palpebral, eritema conjuntival, secreción purulenta copiosa, es bastante grande. Se considera que es una enfermedad sistémica y es una enfermedad oftalmológica por el alto riesgo de perforación corneal que tiene. El diagnóstico se hace por una tinción Gram o por un cultivo en agar chocolate.
El tratamiento debe ser tópico y sistémico con penicilina cristalina. Y ya pues una alternativa podría ser el uso de la ceftriaxona de 25 a 50 miligramos kilogramos día por una semana si hay sospecha de algún tipo pues de resistencia a la penicilina. También en este caso debemos evaluar y tratar a la madre y a los contactos sexuales. Ya pasando a las conjuntivitis crónicas, aquellas que son mayores de 3 semanas, hay muchos tipos de conjuntivitis crónica, dentro de ellas está la conjuntivitis por clamidia, papilar gigante, vernal, alérgica, límbica superior, dermatoconjuntivitis de contacto, queratoconjuntivitis atópica, conjuntivitis tóxica y la conjuntivitis flictenular. Iniciando con la conjuntivitis alérgica, esta es subdividida en estacional o en perenne en los países que presentan estaciones, ya que pues aquí la exposición a un determinado alergeno puede variar según la época del año o puede ser ya continua. Ya en los países tropicales la variación no va a ser del todo estacional. ¿Qué vamos a incluir acá? Se incluye la conjuntivitis vernal, la conjuntivitis atópica, papilar gigante y dermatoconjuntivitis de contacto. Generalmente ocurre en personas que tengan antecedentes atópicos y los alérgenos más comunes van a ser el ácaro casero, el polen y las esporas. En cuanto al cuadro clínico, este va a ser de inicio súbito, va a haber un prurito ocular intenso, un edema conjuntival pálido, hay una escasa secreción acuosa y una reacción papilar conjuntival. Ya cuando la exposición al alérgeno es muy prolongada, los síntomas de la conjuntivitis se vuelven crónicos y los signos ya van a disminuir de severidad. En cuanto al tratamiento, lo más importante es evitar la exposición al alergeno, aunque esto no siempre va a ser posible. ¿Qué medicamentos podemos tener acá? Tenemos unos medicamentos de primera línea, otros medicamentos de segunda línea. En los medicamentos de primera línea tenemos los agentes antihistamínicos o vasoconstrictores, como la nafasolina, la oximetazolina, la fenilefrina. Ya en segunda línea están los antihistamínicos tópicos contra el receptor H1 de segunda generación. Entonces está el maleato de feniramina al 0,3%, la emedastina, la levocabastina. Y ya si los síntomas no se han controlado, pues podemos utilizar un ciclo de corticoides. Entonces, ¿qué otras medidas adicionales podemos tener acá? Bueno, acá también tenemos medicamentos combinados, donde está la olopatadina, el ketotifeno y el Elestat, que son los medicamentos que más comúnmente se utilizan. En cuanto a las medidas adicionales que se pueden utilizar para mejorar el manejo de los síntomas, se tienen las lágrimas artificiales, estas sirven para diluir el alergeno, las compresas frías, el hielo, para disminuir la sintomatología, la severidad de la misma, evitar los alergenos siendo fundamental. También refieren el lavado de ropa antes de dormir. Sin embargo, pues si ya no se puede controlar adecuadamente con los medicamentos tópicos y los antihistamínicos orales, pues se debe remitir el paciente a alergia o a dermatología, el caso que sea. Ya en los casos donde es muy repetido, son casos recalcitrantes, pues acá se puede utilizar un curso corto de esteroides para ayudar en estos casos. En cuanto a la conjuntivitis vernal, este es un tipo de conjuntivitis alérgica que se exacerba durante la primavera y el verano en países con estaciones. En el trópico usualmente permanece activa durante todo el año. Esta es más común en varones entre los 5 y los 20 años, con un pico a los 11 y a los 13 años.
Se va a manifestar con un prurito intenso, una fotofobia, secreción mucosa, una irritación ocular bilateral. Hay dos formas clínicas, una forma palpebral. En esta se van a formar unas papilas gigantes en la conjuntiva tarsal superior, y también hay una forma limbar, que se presenta como unas concreciones blanquecinas, que son estas señaladas con la flecha de acá. Estas son conocidas como los puntos de Tantras. Y a nivel de la córnea puede presentar una queratopatía punteada, y esta puede evolucionar a una úlcera en escudo, y esta úlcera pues ya es una complicación que va a ser de difícil manejo. ¿Qué tratamiento tenemos? Tenemos tratamiento crónico, inhibidores de los mastocitos como el cromoglitcato de sodio, la lodoxamida, la olopatadina, la epinastina, el ketotifeno, la ciclosporina atópica al 2% 3 veces al día, o el tacrolimus en ungüento en la piel de los párpados 2 veces al día. Es un tratamiento que es efectivo a largo plazo y permite disminuir las dosis de los esteroides tópicos. Ya durante las exacerbaciones se puede emplear el nitrato de plata al 0,8%, con la finalidad pues de eliminar esas papilas tarsales, que además de esas papilas tarsales van a producir una tosis palpebral y van a traumatizar mecánicamente la córnea. Ya en casos muy graves, es necesario recurrir al uso de ASA vía oral o un ciclocorte de esteroides sistémicos para pues tener un alivio sintomático, pero tener muy en cuenta que estos esteroides deben manejarse con cuidado por el riesgo de efectos secundarios como el glaucoma y la catarata. En cuanto al manejo ya de las úlceras en escudo que veíamos en la imagen de la diapositiva anterior, lo principal es controlar la enfermedad. Se pueden utilizar antibióticos profilácticos, lentes terapéuticos y pues una queratotectomía superficial en caso de necesidad. En cuanto a la conjuntivitis papilar gigante, es la reacción a un antígeno que está en contacto con la conjuntiva tarsal superior por un tiempo prolongado. Se encuentran unas papilas gigantes. Estas van a ser similares a las de la conjuntivitis vernal, pero van a ser de tamaño mucho mayor. Puede ser causada por lentes de contacto, por suturas expuestas, por prótesis oculares. El manejo va a ser dependiendo pues de la entidad que lo esté causando, teniendo la limpieza de los lentes de contacto, el cambio de marca de las soluciones de limpieza. Ese es un factor de riesgo importante. La higiene de las prótesis oculares, o pues en dado caso ya la suspensión de la utilización de los lentes de contacto. Y en cuanto al manejo farmacológico, podemos utilizar los inhibidores de la degranulación de mastocitos. La dermatoconjuntivitis de contacto es una causa relativamente frecuente de conjuntivitis. Se produce por una reacción celular tipo 4 a un antígeno que puede ser ambiental, por ejemplo, los cosméticos, las joyas, algunos químicos industriales, o ya algo medicamentoso como la neomicina, la atropina, la gentamicina. La reacción eczematosa que se presenta en los párpados es lo que nos puede guiar al diagnóstico. En este paciente hay un prurito severo, la conjuntivitis palpebral pues se ve en el fondo del saco, usualmente el saco inferior, y el tratamiento va a consistir en la supresión del alergeno y en un ciclo corto de esteroides tópicos. En cuanto a la queratoconjuntivitis atópica, esta se asocia al eczema atópico crónico, el cual se inicia en la infancia y ya luego se manifiesta como un eczema descamante en las áreas de flexión, por ejemplo, en los pliegues del codo o de la fosa poplitea. Acá hay una induración, un enrojecimiento de la piel alrededor de los párpados. A nivel de la conjuntiva, produce un engrosamiento y un enrojecimiento. Puede tener una formación de simblefaron
y en la córnea va a producir una neovascularización y una opacificación corneal. Es fundamental en este caso, pues disminuir la exposición al alérgeno desencadenante como pilar de tratamiento. La terapia de sensibilización, la verdad, no ha tenido tan buenos resultados. Se pueden utilizar antialérgicos tópicos. Los antihistamínicos también pueden servir y pueden servir también como un complemento de esta terapia con antialérgicos tópicos. Y es una entidad que es de difícil manejo, muchas veces también requiere de esteroides tópicos, como hemos visto los esteroides tópicos se utilizan en esos casos en donde tal vez el manejo inicial no nos ha funcionado. También se puede utilizar la ciclosporina tópica, la ciclosporina sistémica, el tacrolimus tópico, e incluso si ya es un caso muy grave, se podría pensar en una inmunosupresión sistémica. Pasando a la queratoconjuntivitis flictenular, esta es una reacción de hipersensibilidad que se presenta como una inflamación nodular de la conjuntiva limbar. Esta va a ser a las 4 y a las 8 del reloj. Y se va moviendo dentro de la córnea. Entonces tiene un inicio limbar y esta se va a ir moviendo adentro de la córnea gradualmente y va a ir acompañada de un penacho vascular, es una neovascularización. Esta va apuntando hacia el centro de la córnea. Tiene un color que es un color blanco perlado y después de ulcerarse ya va a desaparecer y no va a dejar ningún rastro. Produce síntomas de irritación, de enrojecimiento. Los antígenos implicados más frecuentemente han sido el estafilococo, que contamina pues las pestañas, y también el bacilo de la tuberculosis en el pasado. Entonces, si hay una blefaritis estafilocóxica concomitante, pues debe tratarse. Si hay una historia clínica sugestiva de tuberculosis, pues también debe descartarse. Y ya el tratamiento de elección son los esteroides tópicos, los cuales pues en estos casos son altamente efectivos. Ya pasando a las conjuntivitis por clamidia, las infecciones por clamidia trachomatis inician como una conjuntivitis aguda, pero a diferencia de estas, la mayoría no se van a autolimitar y se pueden perpetuar produciendo una conjuntivitis folicular crónica. En el adulto se presentan dos formas, el tracoma o la conjuntivitis endémica y la conjuntivitis de inclusión del adulto, que es de transmisión sexual. Entonces, iniciando con el tracoma es un problema de salud pública en áreas donde hay hacinamiento, donde la disponibilidad de agua no es adecuada. Esta es causada por los serotipos A y C, producen una conjuntivitis endémica crónica que va a ser transmitida de un miembro a otro, usualmente pues del núcleo familiar por la misma mosca. El compromiso es mayor en la conjuntiva tarsal y en el limbo, e inicialmente hay una hiperplasia folicular, la cual también puede llevar a una cicatrización conjuntival, a un entropion, una triquiasis con una irritación corneal permanente. Esto puede formar un panus corneal superior, una vascularización corneal superficial y termina el paciente en una opacidad corneal, dado pues a todo este proceso de cicatrización e inflamación secundario pues a la triquiasis y al entropion y demás. Hay dos secuelas que son características de esta enfermedad. La primera es la línea de Arlt. Es esta línea que vemos acá en la imagen. Esta es un área de cicatrización lineal que se da entre el tercio inferior y los 2/3 superiores del tarso. Y la siguiente son las depresiones de Herbert, que se presentan en los sitios donde previamente hubo algún folículo limbar, entonces quedan como estas depresiones como un tipo de cicatrización. El tratamiento consiste, pues, la OMS saca esta
mnemotecnia de SAFE. Em, entonces, lo primero, pues, es la cirugía para tratar esos estados de ceguera secundarios a la opacidad corneal, secundarios a el entropión, a la triquiasis, dependiendo pues del momento en el que esté el paciente de su enfermedad, pues va a ir con su respectivo tratamiento quirúrgico. Los antibióticos para mejorar pues la infección, para tratar la infección. Siempre las medidas de higiene de la cara, pues especialmente de las manos, pues van a ayudar a disminuir esa transmisión. Y ya asociado también a lo anterior, el acceso pues al agua y todo el tipo de sanidad que se debe tener. Pues las secuelas de las cicatrices son de difícil manejo y son una causa muy importante de ceguera a nivel mundial. Entonces, pues hay que tener muy en cuenta eso en estos pacientes contra coma. En cuanto a la conjuntivitis de inclusión del adulto, esta es una enfermedad de transmisión sexual producida por los serotipos D y K. Eh, el contacto se hace por una inoculación directa o indirecta con secreciones genitales contaminadas. Se presenta como una conjuntivitis aguda que posteriormente evoluciona a una conjuntivitis folicular crónica con un mayor compromiso de la conjuntiva tarsal inferior. Usualmente es unilateral, pero puede haber infiltrados corneales subepiteliales y neovascularización también. Entonces acá, como lo vemos en nuestra imagen. Y bueno, y los infiltrados corneales, pues también como ya los habíamos visto anteriormente. En cuanto al diagnóstico, se hace por la inmunofluorescencia directa y también debemos descartar otras enfermedades de transmisión sexual. El tratamiento se hace con un curso completo de tetraciclinas o alguno de sus derivados vía oral. Los compañeros sexuales, pues al ser una enfermedad de transmisión sexual, también requieren tratamiento. Se puede utilizar la acitromicina 1 gramo vía oral en una única dosis o la doxiciclina 100 miligramos oral 2 veces al día o la eritromicina 500 miligramos vía oral 4 veces al día por una semana. En cuanto a la conjuntivitis límbica superior, esta es una inflamación de la conjuntiva tarsal del párpado y de la conjuntiva vulvar superior. Puede presentar una tinción punteada fina corneal superior cercana al limbo, la proliferación de la conjuntiva limbar pues superior y puede tener filamentos en el limbo superior y la córnea superior. Usualmente es bilateral, se presenta en el sexo femenino mayormente, en mayores de 50 años y puede ser crónica, puede presentar remisiones y exacerbaciones de la enfermedad. Termina produciendo una conjuntiva vulvar y paralimbar con superior gruesa, es redundante, es dura, es acartonada y al examen histopatológico se va a presentar una acantosis y disqueratosis marcada. Se asocia a trauma repetido del roce del limbo superior y de la conjuntiva con el párpado. Y entre los factores predisponentes propuestos con mayor frecuencia se encuentra la disfunción tiroidea, usualmente el hipertiroidismo, y la queratoconjuntivitis zika. En cuanto al tratamiento, pues se debe tratar la enfermedad predisponente y la terapia debe ser una terapia escalonada. Se inicia con una lubricación de la superficie ocular, con un esteroide suave, un lente de contacto terapéutico, se puede utilizar el nitrato de plata. Ya una terapia un poco más escalonada sería la resección de la conjuntiva vulvar superior que está engrosada, como en este caso, y la ciclosporina A al 2%. Y eso sería todo. Muchas gracias.
Laura, Muy chévere, Lau, muchas gracias. Muy completa tu presentación.